cuánta alegría es para el liderazgo de una iglesia el mirar una congregación ocupando casi todas las sillas en un domingo. Esa alegría experimentó mi corazón la semana pasada y también esta. Personalmente tuve muchos motivos por los cuales estar feliz, gozoso, y ustedes lo saben. Sin embargo, cuando me senté para estudiar el pasaje de esta semana, mi corazón se entristeció un poco. Y hasta lloré, hermanos. Y algunos pensarán que estoy haciendo quizá un drama o un teatro, pero cuando entendemos lo que es el ministerio pastoral y cuando entendemos que el Señor les dice por ahí a los pastores: ay de ustedes, pastores, que buscan llenarse ustedes y no ven por el resto, es duro, hermanos. Es duro. Cuando leí el pasaje que vamos a estudiar esta semana, no pude dejar de pensar en la iglesia y pensar en cuántas personas podemos estar aquí en este lugar esta misma mañana y estar como los seguidores de Jesús en el pasaje que vamos a ver a continuación. Pero llegó un momento que mi corazón se llenó también de fe. Y tuve seguridad que Dios escuchó mi oración y que no va a encontrar a esta iglesia, la iglesia El Camino, como encontró a sus seguidores en una noche de domingo. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Cuando encuentre el pasaje, le pido por favor que se ponga de pie. Cuando encuentre el pasaje, le pido por favor que se ponga de pie. Juan 20, del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se lo retuviereis les son retenidos. Señor, recibe esta mañana toda la gloria, el honor que tú te mereces. Y Santo Espíritu de Dios, Maestro nuestro, avívate, Señor, y toca corazones hoy. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Perdona a tu siervo y úsalo aún cuando no es digno. Bendice, Señor, este tiempo. Pon protección en este lugar. Quita distracciones y que no encuentres corazones duros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mensaje, tomen asiento por favor, queridos hermanos. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado: cuando las puertas están cerradas. E inicia de esta manera, versículo 19, porque precisamente en el versículo 19 encontramos aquello. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Esta es la tercera semana, mis queridos hermanos y amigos, que estamos revisando el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Pero es necesario que recordemos que aunque nosotros llevamos 3 semanas, todo esto sucedió el primer día de la semana. Sucedió en domingo.
Porque así insiste Juan en este versículo 19. Cuando llegó la noche, ¿qué dice? De aquel mismo día, el primero de la semana, y nuevamente usa el 1 de la semana. Juan quiere recalcar que fue en domingo. Fue el domingo el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Juan va directo a la narración de que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, deberíamos de contextualizar todo lo que sucedió en el transcurso de ese día, porque aquí ya están de noche. Nosotros sabemos que María Magdalena fue la primera en verlo. Mateo nos dice que María Magdalena estaba en compañía de otras mujeres. Aunque al parecer María Magdalena se adelantó, pues ella llegó a la tumba de Jesucristo cuando aún era noche. Las otras ya llegaron cuando estaba claro. Pero para Mateo el dato de decirnos que no estaba sola María Magdalena es muy importante, porque según la ley de los judíos el testimonio de una persona no es válido, sino el testimonio de dos o más personas. Juan Marcos nos da el nombre de algunas de ellas: María, la madre de Jacobo, Salomé. Lucas nos dice que también estaba Juana, la esposa de Chuza, intendente de Herodes. ¿Por qué les estoy comentando todo esto, queridos hermanos? Porque es necesario que usted lo verifique para ver si es verdad lo que le digo. Es noble, dice la Biblia, y sabio siempre traer un cuaderno para que anote la enseñanza y verifique a ver si es verdad. María Magdalena lo ve, lo abraza, lo adora. El Señor Jesucristo le dice: suéltame, ve, anda y cuenta a los otros. Y ella va corriendo a contar tan maravilloso encuentro. Yo solo me imagino la vehemencia de María Magdalena al llegar y encontrarse con los discípulos. Y me imagino diciendo esto, no está en la Biblia, yo me imagino diciendo esto: yo estaba desesperada buscando a mi Señor, y de pronto se me aparece y me dice: salve. Un saludo, hermanos, común, pero es precioso el saludo en la boca del Señor Jesucristo, porque salve significa gózate, regocíjate, alégrate, y está en imperativo, es una orden. Ella triste, y Jesús dice: gózate, María Magdalena. E insisto, y María Magdalena, contándoles a los discípulos, les dice: yo pensé que era el hortelano, pero ha sido Jesús. Le abracé fuertemente, le adoré y no lo quería dejar ir, pero él me dijo que venga a contarles a todos ustedes. Yo pienso que eso dijo María Magdalena. ¿Qué creen que sucedió a ustedes cuando María Magdalena concluyó su historia? ¿Todos los discípulos se emocionaron? ¿Todos se pusieron contentos? No. Mire usted el versículo en pantalla. Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, ¿cómo estaban? Tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué te pasa, María? ¿Acaso estás loca, María? Si hubiera estado un psicólogo presente, hubiera dicho: María, estás en la etapa del duelo de la negación. No quieres aceptar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera estado un psiquiatra ahí, hubiera dicho: Marita, tengo que recetarte unos antipsicóticos. Estás alucinando, María. Porque dice la Biblia que ninguno de ellos le creyó. Pero no fue la única. Dice que durante ese mismo día, 2 de los discípulos, no eran de los 12, porque el uno se llamaba Cleofás, estaban en camino a Emaús, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Y Lucas dice que mientras caminaban y conversaban sobre todo lo sucedido, se les acercó Jesús y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. La historia es un poco extensa, pero resumo que cuando Jesús se les revela, ellos a esa misma hora regresaron y le contaron a los discípulos. Y también yo pienso, ¿cómo sería?
Ellos regresando y diciendo, imagínense, caminó con nosotros y no le reconocimos, pero nuestro corazón ardía mientras estuvimos juntos. Bueno, ya, no solo María Magdalena, son 2 discípulos más. Y miren lo que pasó según Marcos 16, 12 al 13. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice? Y aún en ellos creyeron. Y ni aún a ellos lo creyeron. ¿Sí se da cuenta? ¿Lo entiende? Miremos una vez más lo que dice Marcos en el siguiente versículo. Habiendo pues Jesús resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Estaban tristes, llorando. Juan dice en este pasaje que estamos leyendo que estaban con las puertas cerradas porque tenían miedo a los judíos. Tristes, llorando, con miedo. Reunidos todos juntos, porque todos ellos tenían algo en común. ¿Por qué estaban reunidos todos juntos? Porque ellos amaban a Jesús. Pero cuando les dan las nuevas de gran gozo, no lo creen. Queridos hermanos, allí no solo había puertas cerradas, había corazones cerrados, había incredulidad. Estaban reunidos por Jesús, pero no creían en Jesús. No creían en la resurrección de Jesús. Lo que me dio tanto temor, lo que me dio tanta tristeza, lo que hizo que derrame lágrimas fue pensar que nosotros podemos estar aquí en esta mañana, todos juntos por Jesús, pensando en Jesús, hablando de Jesús, cantando a Jesús, pero sin creer en Jesús. Sin creer en Él. Sin creer que Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Y cuando alguien viene y nos dice después de este culto que la eternidad es un regalo, nosotros estamos con tristeza, con miedo y decimos, para mí no creo eso, que sea un regalo para mí. ¿Está usted así esta mañana aquí en este lugar? Quizá vino buscando un poco de paz, vino buscando un poco de gozo, vino buscando llenar un vacío que tenemos sin Jesús. Sin embargo, le decimos que Jesús murió y resucitó y ya pagó en la cruz por sus pecados. Y lo único que tiene que hacer es creer en Él como su único medio para llegar a ser salvo y arrepintiéndose de todo corazón. Y quizá no lo cree. Quizá no, que usted no cree aquello. Está triste, está lloroso, está con miedo, como si Jesús estuviera muerto y no tiene ninguna esperanza para el futuro. Jesús vive, mi amigo. Amén. Está vivo. Jesús no está muerto, lo entiende. Entiende lo que sucedió en este pasaje. El versículo 19 dice al final: vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros, o la paz sea con ustedes. Ellos estaban con las puertas cerradas. Jesús se aparece en medio de ellos y les saluda, paz a vosotros. Juan no relata todo lo que sucedió, pero Lucas sí, y observe cómo nos cuenta Lucas con detalle. Entonces, ¿qué dice? Espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y dice Lucas que como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Sabe qué les está mostrando Jesucristo? Que Él no resucitó como un espíritu,
como el nuestro, pero a la vez distinto al nuestro. Porque las puertas estaban cerradas o no. Pero Él se apareció en medio de ellos. La Biblia no dice cómo lo hizo, pero las puertas estaban aseguradas, dice textualmente. Les dijo, tóquenme, miren, tóquenme. Y como ellos estaban todavía en shock, a ver, tráiganme algo para comer. Y comió con ellos. La Escritura nos dice, queridos hermanos, por ese motivo, porque Cristo resucitó con un cuerpo, Él es las primicias de los que durmieron. Lo cierto es que Cristo, dice 1 Corintios 15, 23 en la NTV, sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesucristo. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese corporalmente. Amén. Cuerpo glorificado, un cuerpo distinto, cuerpo que hay como tocarlo, cuerpo que puede comer. No es espíritu. Mis queridos hermanos, el apóstol Juan tiene un corazón tierno. Ustedes saben, él es lleno de amor. Y Juan va directo al saludo del Señor Jesucristo. Pasa a vosotros. Pero Juan Marcos nos narra un pequeño detalle que Juan omite. Y aunque algunos dicen que el evento de Juan Marcos no era aquí, sino fue en una otra ocasión posterior, aún es peor, hermanos. Porque Jesús les reprocha la incredulidad de los discípulos. Ahora sí vamos a ver. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Qué dice? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Observe lo que dice la parte de abajo, la NBI. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación no creerle a los que lo habían visto resucitado. Y observe el NTV. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después que resucitó. Hermanos, amigos, hay dos enseñanzas que son tan importantes en todo lo que estamos estudiando. ¿Sabe que Jesucristo no necesita nuestra invitación para llegar? Ellos no lo invitaron y Él se apareció en medio de ellos, ¿o no? Sí, incluso con las puertas cerradas Él puede llegar. Sin embargo, también este pasaje es una prueba de que es el hombre el que tiene que creer. Caso contrario, Jesús no les hubiera reprendido por ser obstinados y por ser incrédulos. Como quizá, y espero que no, hay alguien aquí que está obstinado en no creer que la salvación es un regalo, que el único medio es Jesucristo, que Él ya pagó en la cruz por sus pecados y que resucitó. Y que Él dijo, si crees en mí, tienes vida eterna. No sea obstinado. No sea obstinado. ¿Por qué no cree? Necesitaba testigos oculares. Ya están ahí. María Magdalena, Juana, Salomé, María la madre de Jacobo, los dos discípulos, Cleofás es el uno. Luego estuvieron los 10 ahí juntos, porque la Biblia dice que Tomás no estuvo en ese culto de oración y se perdió la bendición. Y los otros 10 estaban alegres y Tomás tuvo que esperar 8 días para alegrarse en su corazón. ¿Por qué? Porque no creía. Pero eso viene de otra semana. Tantos testigos presenciales de la resurrección de Cristo. ¿Qué más quiere? Y aún así está endurecido su corazón.
Sí, quizá algún día el Señor va a reprochar su incredulidad. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que si este reproche lo lleva después de su muerte, no va a ser para salvación, no va a ser para vida eterna, sino va a ser juicio de condenación. Juan dice que Jesús llegó y les dijo: paz a vosotros. Me encanta la expresión del Señor Jesucristo. Se pone en medio de ellos: paz a vosotros, o la paz sea con ustedes. ¿Cómo estaban los discípulos de Jesucristo? Tristes, llorando, con miedo. Llega Jesús, les dice: paz a vosotros, y enseguida encontraron la paz. No, se asustaron, pensaron que era un fantasma. Cuán pronto olvidaron la enseñanza de Jesucristo. Miren en su Biblia, Juan 14, 27, por favor. Vaya a Juan 14, 27, retroceda unas hojas. Esto les enseñó Jesucristo poco tiempo atrás. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Les dijo poco tiempo antes y ellos estaban ahí atemorizados. Recuerda, ya estudiamos este pasaje. Usted recuerda lo que es la paz. Decíamos que los griegos pensaban que la paz era la ausencia de guerra. Los hebreos tenían otro pensamiento. Aparte de ser la ausencia de guerra, para el judío era el fruto de una buena relación con Dios. Paz. ¿Y cómo nosotros concebimos la paz de Dios o la paz con Dios? Mire lo que dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por creer. Recibimos la paz con Dios. Ahora sí voy a explicar, porque todavía no, yo sé que no está viendo el cuadro de esa aparición del Señor Jesucristo resucitado. Llega el Señor Jesucristo, se pone en medio de ellos con las puertas cerradas y les dice: paz a vosotros. Ya pensó cómo estaría Pedro. Ay, le negué. Señor, ¿cómo puedes estar con paz conmigo? Te negué 3 veces. Te negué 3 veces, Señor. Y el Señor Jesucristo, aún sabiendo eso: Pedro, la paz contigo. Los otros también. Ay, Señor, si todos nosotros corrimos, todos te dejamos solo. Lo sé, paz a vosotros. Pero, Señor, ni siquiera a tus funerales fuimos. Todos estuvimos llenos de temor y te abandonamos. Yo no sé, paz a vosotros. Si piensa, si se da cuenta que Jesús no les reprendió a sus discípulos por su actitud, por su conducta durante su arresto y durante el tiempo del juicio que vivió. ¿Por qué les reprendió? Por incrédulos. Por incrédulos les reprendió. Hermanos, Dios es un Dios de paz. El Dios de paz sea con todos nosotros, dice Romanos. ¿Lo entienden? Nuestro Dios es un Dios que quiere estar en paz con nosotros. No es el Dios que está andando airado, enojado, resentido, lleno de amargura por todo lo que le hemos ofendido. Él es un Dios que nos busca y busca que tengamos paz con Él y que vivamos en paz con Él. ¿Se da cuenta de este asunto? Para Jesús ni siquiera fue relevante todas esas cosas. Para nosotros quizás sí, pero para Él no. Y quizá en este momento el Señor Jesucristo le está diciendo a usted que esta mañana está pensando que tiene tanto pecado que es difícil que se ponga en paz con Dios. Jesús le está diciendo a usted: paz contigo. La paz contigo. Quiero estar en paz contigo. Pero también tenemos que reconocer que son muy pocos cristianos los que queremos vivir esa paz que tenía Jesús.
y aplicarlo a los demás. ¿Sí se ha dado cuenta? Usted ha visto el cuadro del esposo o de la esposa que llega a la casa dejando el orgullo demoníaco y a sabiendas de que su pareja fue la culpable de ese conflicto, y va y le dice: paz contigo, amada esposa. O el joven que mira a su padre que se equivocó en su educación y va y le dice: paz contigo, padre mío. El hermano que, conociendo el error de su pastor y que se equivocó y ofendió, va y le dice: paz contigo, pastor. O paz contigo, hermano de la iglesia. Aquella persona que le agredió, ¿sería capaz de ir y decirle: paz contigo? ¿Entiende? Porque nosotros vivimos tantas veces con rencor, con traumas de tantos años, depresión, ansiedad. Y es porque no actuamos como Jesús. Jesús restauró la relación con sus discípulos el mismo día que resucitó. Fue el primer día de estar resucitado. Lo primero que hizo fue y les dijo: paz con ustedes, estoy en paz con ustedes, discípulos. Qué precioso verlo. ¿Qué causó esas palabras del Señor Jesucristo en ellos? Se regocijaron. Ellos se alegran. Ay, Señor, gracias. Qué descanso, Señor, gracias. Qué descanso. Cuando les hubo dicho esto, dice en el verso 20, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Fue una vez? No, fueron 2 veces las que dijo: paz a vosotros, o la paz sea con vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. La primera vez mencionada por Jesús tiene que ver con su sacrificio en la cruz. La paz con ustedes, la primera vez, tiene que ver con el sacrificio de él en la cruz. Hull comenta que las marcas en sus manos y costado eran pruebas de la victoria por la cual él había hecho posible la verdadera paz que les había prometido. Su sacrificio en la cruz. Pero vuelve a repetir por segunda vez: paz a vosotros, versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 2 veces. Una vez diciendo: yo me sacrifiqué en la cruz por ustedes, miren mis manos, miren mis pies. Pero vuelve a decir: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Les hago una pregunta, hermanos: ¿usted quiere tener paz con Dios? ¿Y quiere tener la paz de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder descansar, para poder un tiempo de relajarnos, para poder estar con nuestros familiares sin que nada nos perturbe, sin pensamientos que nos agobien, sin sufrimientos sobre el futuro, sobre la eternidad. Ese es el motivo por el cual buscamos la paz. Está bien, pero puedo hacerle otra pequeña pregunta: ¿y el resto de personas que se condenen? Claro, yo tengo paz, y el resto que se condenen. Dice Christopher Shaw: hemos sido llamados a cumplir una misión, no en otro lado, sino en esta tierra donde vivimos. Dios nos ha bendecido para que seamos de bendición a todos los que Él pone en nuestro camino. Es que tengo miedo de hacerlo, pastor. Yo tengo miedo de compartir el evangelio. La verdad es que no me atrevo, me da miedo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso dijo. ¿Cómo le envió al Padre a Jesús? ¿Cómo enseñaba a Jesús? Mire ahí. Mateo 7:29. Porque les enseñaba ¿cómo? Como quien tiene ¿qué? Autoridad. Jesucristo enseñaba con autoridad. Miren el siguiente versículo, Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto?
nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y mire el siguiente versículo, Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera. No, ya ese ya lo vimos. Perdón. Mateo 28:19. Se me ha dado, ¿qué dijo? Toda autoridad En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién le dio autoridad a Jesús? El Padre. ¿Y Jesús qué dijo? Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Lo está entendiendo? Y quizás no lo está entendiendo. Le voy a contar con esta ilustración, quizás le clarifique. Yo vivo frente al río. En algunas ocasiones llegan algunos autos con jóvenes, se bajan, ponen música y se ponen a beber frente a mi casa. Y cuando se queda mucho tiempo, cojo yo, llamo al 911. Digo, aquí hay unos jóvenes, están haciendo bullying. Dentro, a veces pronto, a veces tarde, pero cuando llega el carro de la policía, ¿qué creen que hacen esos jóvenes? Guardan sus cosas, se suben y se van. ¿Por qué? Porque la policía es una autoridad en nuestro país. ¿Sabe por qué no tenemos que temer de hablar de Jesús? Porque tenemos toda la autoridad del Padre y toda la autoridad del Hijo para hacerlo. Él nos dio esa autoridad. El dueño del universo nos dio esa autoridad. Por eso debemos predicar el Evangelio con autoridad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero si solo esto no le basta a usted, de que ya el Señor nos dio la autoridad para compartir el Evangelio. Mire el versículo 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. No se distraiga, por favor. Vamos a tocar un poco de doctrina y terminamos. ¿Por qué es importante la doctrina, hermanos? Porque solo la doctrina nos da seguridad, convicción. Yo puedo contarles muchos testimonios del Espíritu Santo en mi vida. Algunos de ustedes van a creer que hasta estoy siendo místico, pero no es verdad. Lo que yo les contara es verdad, pero no les voy a contar. ¿Saben por qué no les voy a contar? Porque eso no hace nada en sus vidas. Ustedes, cuando alguien les pregunte sobre el Espíritu Santo y su doctrina, no pueden ir a decirle: el pastor vivió eso. Tienen que coger la Biblia y decir: la Biblia dice esto. Nosotros no nos apoderamos de la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Muchos de los que estamos aquí, es una pena decirlo, pero ni viven a diario sin siquiera darse cuenta de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, si son creyentes. Jesús sopló el Espíritu sobre ellos, dice. Algunos, por entender mal este pasaje, andan soplando sobre las personas. Y si no les soplan, se sacan los sacos y les avientan a ver si así funciona. Y hermanos, sí, algunas personas hasta se caen, o les cogen y les empujan y se caen. Pero vean, no me estoy burlando, pero yo he conversado con algunos hermanos y les he dicho: a ver, dígame, ¿usted se ha caído? Y me ha dicho: sí. ¿Y por qué se cae? Por vergüenza, pastor. ¿Cómo por vergüenza? Sí, porque todos se caían a mi alrededor, y si yo no me caía, me van a decir que yo no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el soplo de Jesús? Porque Él es Dios. Mire, ¿y qué dice Génesis 2:7? Entonces Jesús Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién sopló? Eso solo lo hace Dios. Y Jesús es Dios. Y mire 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura que dice ahí. inspirado por Dios. Y la palabra inspirada es exhalada, es el soplo de Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dios es el que da aliento de vida. Dios es el que sopló las escrituras. Y ahora Jesucristo
sobre sus discípulos. Y en la interpretación de este pasaje también ha tenido algunas diferencias. Algunos teólogos dicen que Jesucristo solo sopló la promesa de que pronto vendría el Espíritu Santo. Pero personalmente yo creo que, como en otras ocasiones, los discípulos de ese momento recibieron la llenura del Espíritu Santo porque necesitaban ser fortalecidos. Y en Pentecostés fueron sellados definitivamente. Le voy a explicar con algunos versículos. Queridos hermanos y amigos, escuche usted lo que voy a decir. No lo digo con orgullo, porque como iglesia nos falta mucho para ser como Dios quiere que seamos. Pero si a usted le gusta el lomo fino, si a usted le gusta el bife de chorizo, le gusta un tomahawk, le gusta un costillar, esta es su iglesia. Pero si le gusta solo leche chocolatada, no es su iglesia. Y usted sabe que estoy hablando de retórica. Sí enseñamos también leche chocolatada, pero no todo el tiempo. Pablo dijo que nosotros tenemos que aprender a comer comida sólida, carne, y no solo vivir de leche, porque los niños son los que solo se alimentan de leche. ¿El Espíritu Santo estuvo activo antes de Pentecostés? Claro que sí, mira estos versículos ahí en pantalla. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, aún desde el vientre de su madre. Está hablando de Juan el Bautista. Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Y Elizabeth qué fue? Llena del Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas 1:67? Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Antes de Pentecostés el Espíritu Santo estaba obrando. Tiene también eternidad. Es Dios. Ya cumplía su comisión. La diferencia es que en el Antiguo Testamento y antes de Pentecostés el Espíritu Santo venía, a veces usaba a las personas para su comisión y luego podía irse. Y sobre todo se iba definitivamente si la persona pecaba en el Antiguo Testamento. Por eso el rey David dijo en el Salmo 51, 10 al 11: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. ¿Y qué dijo? No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si se iba, mire lo que dice primero de Samuel ahí abajo: el Espíritu de Jehová, ¿qué? Se apartó de Saúl porque fue a consultar a brujas. ¿Dónde radicaba la fuerza descomunal de Sansón? En el pelo. Si fuera en el pelo, hermanos, pobre de mí, nunca voy a tener el poder del Espíritu Santo. Jueces 15, 14, mire lo que dice: y así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahí estaba la fuerza de Sansón. Y si no me creen, mire el siguiente versículo, Jueces 16, 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Eso dijo Sansón. ¿Pero qué dice al final? No sabía que Jehová ya se apartó de él. Y ahora sí le capturaron porque no tenía fuerza. Lo más probable es que cuando Jesucristo sopló sobre ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron fortalecidos, alentados un tiempo más hasta Pentecostés. Pues solo después de Pentecostés el poder del Espíritu Santo ya se quedó en ellos. Nunca más salió de ellos. El Espíritu Santo se sella en el corazón del creyente en la actualidad, hermanos. No se va de su vida. No se va, se queda sellado. ¿Hasta cuándo se queda ahí? Hasta su muerte. O hasta cuando Jesús vuelva. ¿No me creen? Mire el siguiente versículo. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los ama. Además, ¿cuando qué? Sea creyente. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía
que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. La NBI dice del 14, este garantiza nuestra herencia. ¿Hasta cuándo se queda el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Pero el Espíritu Santo muchas veces pasa triste en nosotros, hermano, apagado por el pecado. Eso sí pasa. Cuando ni siquiera le consideramos, cuando ni siquiera nos damos cuenta que mora en nuestra vida, está entristecido. Y por eso andamos enojados. Por eso andamos molestos, tristes, afligidos, sin gozo. El Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice: a quienes remitiereis sus pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esta enseñanza es muy mal interpretada, y escuche usted bien, por la iglesia tradicional. Ustedes saben, hay personas de la iglesia tradicional que se sientan en un banco y vienen una fila de personas y ellos dicen: tus pecados te son perdonados. Según la Escritura, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Dios. Los escribas y fariseos sabían que Dios es el único que puede perdonar pecados. Por eso cuando Jesucristo le dijo a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados, ellos dijeron lo siguiente: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús nunca negó ni reprochó tal enseñanza, hermanos. Lo único que Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene poder en esta tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque Él es Dios. Daniel 9:9 dice lo siguiente, escuchen: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, ¿y qué? Y el perdonar. Aunque contra Él nos hemos rebelado. Hermanos, malinterpretamos este pasaje. Y hay personas que dicen que Dios dejó a ciertos hombres la autoridad para perdonar pecados. Muéstreme un pasaje de la Escritura que les vea solo a los 12 apóstoles perdonando pecados. No hay. No hay en ninguna Biblia. No hay. Leon Morris, un teólogo, acota y dice: preste atención, está fuerte, tiene que entenderlo. Pero no debemos pasar por alto que en este versículo el poder de perdonar pecados va de la mano del poder de retenerlos. No creo que aquí se enseñe que hay sacerdotes cristianos a quien Dios haya autorizado para decirle a un pecador: me niego a perdonar tus pecados, o tus pecados te son retenidos. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? No, nunca. Si determinamos que esto puede ocurrir, dice Leon Morris, debemos reconocer que ningún líder o cargo eclesial tiene el poder de perdonar los pecados. No es todo. No es posible. Eso no nos dijo el Señor. Entonces, ¿a qué se refiere el pasaje? ¿Cuál es nuestra tarea? El cristiano tiene la obligación de decirles a las personas que se arrepientan y que creen en las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y si se arrepienten y creen en las buenas nuevas del Señor Jesucristo, ¿qué pasa con sus pecados? Les son perdonados. Pero si esas personas no se arrepienten, el cristiano tiene la obligación de advertirles que si mueren así, en sus pecados se condenarán. Sus pecados no van a ser perdonados. De eso trata esta enseñanza, hermanos. Para finalizar, permítame solo mencionar algunas reflexiones. Quizá usted está aquí esta mañana sin creer en Cristo. Quizá usted tiene, sí, las puertas de su corazón cerradas. Quizá pudo observar ya la cantidad de testigos presenciales de la resurrección de Cristo.
Pudo observar cómo Jesús le mostró sus heridas, comió con sus discípulos. Escúcheme, amigo, Jesús sí está dispuesto a perdonar sus pecados, pero le va a reprochar su incredulidad si hoy no le mira a Él como Salvador. Recuerde usted, Jesús puede presentarse delante de usted, así usted tenga las puertas cerradas. Pero recuerde que es usted el que tiene que creer en Él para ser salvo. ¿Está usted hundido en desesperación? ¿Bajo el peso del pecado? Recuerde, Jesús sí le conoce a usted. Y aún así, hoy, quizá está parado delante de usted y le está diciendo: la paz sea contigo. Paz a ti. Él conoce que le falló, pero Él está queriendo estar en paz con usted. Vuelva su mirada al Señor Jesucristo. Y recuerde finalmente, queridos hermanos, Jesús nos dio a nosotros autoridad para llevar el Evangelio. Estamos fallando en compartirlo. Tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros y nos avergonzamos quizá del Evangelio que es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Tiene el Espíritu Santo en su vida? Pues tiene que compartir el Evangelio. Pues tiene que hacerlo. Cierre sus ojos, por favor, oramos.